Hola, hola mundo, espero que se encuentre bastante bien porque nosotros sí lo estamos y esta vez en un nuevo capítulo de Colonizadores Colonizados. Estamos en otro nuevo capítulo y esta vez vamos a hablar de algo que ha sucedido en Ecuador, ha sucedido hace unos meses, pero nosotros ya sabéis que nos gustan hablar de estos temas. Así que compañero, empieza a desglosar todo. Bueno, ¿qué ha pasado realmente en Ecuador? Bueno, los grupos criminales de Ecuador le han declarado la guerra pues al mismo estado, al gobierno ecuatoriano, y el gobierno ecuatoriano le ha declarado la guerra a los grupos criminales. Estos grupos han ejecutado una serie de actos para tensionar al gobierno, tales como secuestros, robos, ejecuciones, motines, atentados, entre muchos otros. Y por esta razón el gobierno de Ecuador ha desplegado al ejército en las calles, ha empezado a tomar mano dura, como se le llama, fuerza militar, en pocas palabras. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué sucede esto? Bueno, nosotros ¿Por qué? tenemos que ir al comienzo de todo. Tenemos que ir al comienzo del inicio, del principio. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos que regresar hasta los 90, bueno, realmente hasta los finales de los 90, ya que en estos años fue cuando Ecuador sufrió una de las peores crisis económicas de la historia. Esto, ¿y esto por qué fue? Pues básicamente por gastar por encima de lo que ganaba el país, por imprimir más dinero, Chávez, Maduro, Chávez. por la caída, por la caída del precio del petróleo y mejor dicho, un caos completamente. Pero bueno, y pues esto hizo que el país tuviera una inflación del más del 80% en los años 90, o sea, una inflación del 80%, por Dios, Joder, ¿eh? insustentable. 80. Bastante fuerte realmente. Bueno, y en estas fechas fue cuando en Ecuador empezó a dolarizarse, pero antes de dolarizarse hicieron un golpe de estado militar y de ahí pues se empezó a dolarizar el país. Eh, pero el país tuvo su época dorada básicamente en el 2007 con el gobierno de Rafael Correa, aunque Rafael Correa tuvo varios desvíos, varios descaches, por decirlo de alguna forma, ya que basó su economía 100% o casi en el 100% del petróleo. Y esto pues es un problema, ya sabemos que los países que basan su economía netamente en el petróleo, pues al fin y al cabo se joden. O sea, veamos Venezuela y otros tantos ejemplos de muchos países. La gran mayoría de los países que tuvieron petróleo y que se han sostenido actualmente son países que han invertido en turismo o otras cosas. Tenemos por lo menos el ejemplo Arabia Saudí. de exactamente. Entonces, no hay que basarse su economía del petróleo. Entonces, ¿qué hizo? Cuando el petróleo bajó, pues básicamente el país quedó en quiebra. Pero como el país tenía demasiados gastos, lo que hizo Rafael Correa fue pedir un préstamo y pues al fin y al cabo esto jodió más al país porque estaban gastando más de lo que consumían. O sea, como pasó en 1990, como lo que llevó a la ruina al país en los 90, imagínate tú. Sí. Y bueno, ya en el 2017 fue cuando Rafael Correa salió de la presidencia y llegó Lenin Moreno, al cual le tocó hacer políticas de ajustes económicos, porque el Estado comía más de lo que podía ganar. Y aparte de esto, el COVID-19 arrasó básicamente el país, porque no se tenía una política económica realmente. Entonces esto hizo que el país entre el COVID-19 cayera básicamente, por decirlo así de alguna forma, valga la redundancia, XD, en bancarrota, en bancarrota. Entonces, tenemos un Ecuador que estaba endeudado, que dependía del petróleo y el petróleo había bajado de precio, un país corrupto y donde no hay política monetaria, mejor dicho, un completo desastre. Entonces, ¿qué hace esto? Esto hizo que se incrementara la falta de oportunidades en los jóvenes y pues al mismo tiempo incrementara la criminalidad. Y ahí vienen quiénes fueron los que aprovecharon esta falta de oportunidades en los jóvenes y que aparte de eso, la dolarización del mismo país. Adivines quiénes fueron, adivines quiénes fueron. Botswana. ¿No? No es Botswana. No es Botswana.
fueron las mafias internacionales, ya que Ecuador es un excelente lugar para lavar dinero tranquilamente. ¿Por qué? Porque la moneda de Ecuador es el dólar y básicamente el dinero que se reciben en este tipo de trabajos donde lo que se utiliza es un polvo blanco que pone loca a la gente, pues se recibe básicamente el dinero es en dólares. Entonces, pues qué mejor. Entonces empezaron a lavar dinero básicamente en este lugar, en Ecuador, y a mandar droga también por Ecuador. Entonces esto hizo que se incrementara de alguna forma la criminalidad organizada. Y bueno, la violencia se incrementó más justamente después de que Rafael Correa se fue en el 2017. ¿Pero por qué? Porque Rafael Correa no estaba atacando directamente a estas mafias, no las estaba atacando desde la raíz. Entonces esto hizo que se incrementaran. Claro, había pacifismo, por decirlo de alguna forma, había menos criminalidad, pero las mafias estaban, digámoslo así, tomando fuerza, tomando poder. Que creo que si nos ponemos en perspectiva, hay algo raro ahí, ¿no? Sí. Hay algo raro que cuando Rafael estaba, no había, digámoslo así, estas mafias no estaban saliendo a hacer tantos estragos como actualmente. O sea, Claro. hay gato encerrado. ¿Tendría a lo mejor sus contratos con las mafias? Podría ser. Exactamente. Como pasa en Es México. lo más probable. Es muy probable, es muy probable. No podemos decir es así, como no podemos decir que no es así, pero es muy probable Sí. que haya pasado, porque si nos ponemos a pensar hay algo extraño ahí, Dices, esto huele raro. O sea, aquí... la verdad. O sea, es como que no cuadra. No, Y no pues cuadra. bueno, y pues bueno, es tremendo pensar esto. Y bueno, las bandas organizadas actualmente en Ecuador subieron exponencialmente. Incluso hay más de 1500 bandas organizadas en Ecuador en estos momentos. Tía. Entre estas bandas, realmente las que son más organizadas o las que tienen más fuerza son los chorinos, los lobos, los tiguerones, tigrones, los tigrones, qué pena, y los Latin King, que llegaron a Ecuador. 1500. O sea, son 1500. 1500. Que no se dice 1500 2, bandas. 5, 10, 100. 1500. 1500 bandas organizadas. Es terrible pensar en cómo uno de los países más pacíficos del mundo, por decirlo así, pacíficos de Latinoamérica, mejor dicho, Sí. en índice de criminalidad, en este momento es uno de los países más peligrosos de básicamente el mundo. O sea, es increíble ver cómo pasa esto, ¿cierto? Sí. O sea... Y ustedes dirán, ¿por qué no los mandan todos a las cárceles? ¿Por qué no llevan a esta gente a la cárcel y ya se acaba el problema? Pero es que hay un problema porque las cárceles actualmente son dominadas por las mismas mafias. Sí. Entonces, no hay como, incluso amotinan allá, han matado a muchos policías, entre otros. Pero de todo, o sea, allí... ¡buah! Sí, ¿para qué los van a enviar a la cárcel? Si están mejor que en su casa. Es terrible. Es literal, están mucho mejor. Incluso están manteniendo, digámoslo así, muchos allá patrimonio. mantienen su economía mucho mejor que en la calle. Sí, pero claro, allí, Porque ¿qué me van a meter? En la cárcel, ya estoy. Sí, literal. O sea, buscan su forma de incrementar economía y le incrementan mucho mejor que en la calle. Incluso pasan cosas ilegales como drogas, armas, matan a guardias, se amotinan, incluso han escapado muchos y han habido muchos motines. Nos hemos dado cuenta, han subido muchos videos en internet sobre ejecuciones, Sí. ejecutando guardias, ejecutando a la misma gente de las mismas bandas. Y esto es algo complicado realmente. Pero muy porque complicado. Si se metieran si se metieran solamente entre bandas, pero esas también se están metiendo con el gobierno y están jodiendo a la población. O sea, ya no son bandas delincuenciales buscando el dinero, sino bandas terroristas, dañando básicamente la imagen del país. Sí, efectivamente, es así. Ya pasan a la categoría de ser terroristas. Porque, es como dices, una cosa es que estén buscando ese dinero, que igualmente de esas maneras no se tiene que hacer, y otra cosa es ir al gobierno, ir a la población, y actúas como un terrorista. Por eso Bukele las ha puesto como bandas terroristas.
Es así. Es terrible porque ya pasan a eso, al punto de ser terroristas abiertamente. Incluso han habido muchos ataques a políticos, como fue a Fernando Villavicencio, que fue candidato a la presidencia, o sea, asesinaron a un candidato a la presidencia porque decía que iba a atacar básicamente estas bandas delincuenciales desde la raíz, que los policías y todos sabían Es que verdad. dónde se encontraban, dónde estaban los narcos, qué se hacía, pero Hostia. que no los estaban atacando. Y él dijo que el primer día que estuviera ahí, lo primero que iba a hacer era sacar a las lacras, a los policías que no estaban haciendo caso, o que no estaban, digámoslo así, que eran corruptos, mejor dicho, Sí. y empezar a implementar mano dura. Y asesinaron a este hombre. También asesinaron a Agustín, asesinaron a un candidato a la presidencia, que ya es bastante, pues bastante fuerte, bastante fuerte. Me acuerdo en los tiempos de aquí de Colombia cuando mataron a un candidato también de la presidencia, este loco de Galán, a este loco de Galán. O sea, en los tiempos de la violencia, en el tiempo de Pablo Escobar, Hostia, Pablo donde Escobar. mataron a este candidato a la presidencia básicamente porque también quería acabar con la corrupción y con la mafia. Me acuerda básicamente a esto y realmente no es algo agradable, por decirlo así, pues para un país como, vuelvo y No, la reitero, un verdad no. país básicamente pacifista. Sí, que además es un país que dice, mira, nosotros no queremos armar guerra, no queremos violencia, y la que les ha caído ha sido, pero gorda. O sea, lo de que le asesinaron a ese hombre, de hecho aquí en España salió las noticias de han asesinado las bandas a un candidato en Ecuador. Y yo me quedé en plan, hostia, me cago en la puta. Sí, claro, es que es complicado ver este tipo de situaciones en un país hace unos años tan pacífico realmente y tan bueno para ir o sea, realmente mucha gente iba para allá a hacer su dinero de forma legal y tales. Y ver eso que está pasando en un país tan pacífico es interesante realmente. Y también han asesinado al alcalde de Manta, a Agustín Ibrago, y entre muchos asesinatos más, sino que estos son los más sonados y los más Sí, resaltantes, muchos más asesinatos que le han hecho a líderes políticos. Y es interesante ver cómo está formando fuerza, digámoslo así, estos grupos delincuenciales. Y aparte de eso, uno de los detonantes de la violencia en estos días también fue la fuga de Fito, que es el líder de los choneros. Es interesante ver esto, porque después de esta fuga empezaron a salir a las calles pues a disparar como locos, a bombardear estaciones, a quemar automóviles, incluso a hacer más motines, y pues terrible, realmente terrible. O sea, fue tanto así que hasta se tomaron la televisión local. Imagínate tú estar tranquilo en tu casa, estar viendo las noticias, estar viendo tele lo más de relajado, cuando ves que entran unos armados al canal de noticias amenazando a todo el mundo. hostia, sí, yo lo vi también, lo de las noticias, salió ahí y estaba comiendo tranquilamente, de hecho, lo que has dicho tú. Estás allí, pones las noticias y de repente ves lo que ha pasado en Ecuador, que entraron allí, pero que eso, con bombas, con armas. ¡No llaméis a la policía! Todos así con las manos a la cabeza. Buah, eso fue impresionante, fue loquísimo, pero loquísimo. Realmente es algo bastante loco. Y pues es bastante complicado porque ahora el país está luchando para evitar ser un estado fallido, porque realmente eso es lo que quieren. Sí, Eso es lo que quieren lograr, un estado fallido. Y es bastante compleja esta situación. sí, Exactamente. efectivamente. Lo mismo que le pasaba a El Salvador, que ya era un punto de, vamos a ver, hemos llegado a un punto en el que el Estado no se puede sostener. O hay un cambio o el Estado se va a la mierda. Y llegó Bukele y dijo, Exacto. ¡pum! Ha llegado este de Ecuador y ha dicho, ¡pum! Y has visto la que se ha montado en un momento solo diciendo de que, oye, voy a hacer esto, voy a cambiar las cosas para el bien y no vais a hacer lo que os salga de los huevos. No vais a hacer lo que queráis. No. Ahora mismo aquí el Estado va a ejercer lo que tiene que hacer. Ejercer como Estado. Y la que se ha liado ha sido Así. impresionante. O Y sea, así debe ser. ahí está el Y, poder que tenían. y se lió terrible, sí. Se lió terrible. Incluso este presidente Daniel Noboa estaba proponiendo para mandar
a estos carceleros a una cárcel en medio del río, una cárcel flotante, para evitar que se escaparan y que tuvieran Hostia, control dentro de la cárcel. O hostia. sea, imagínate tú. Y es interesante ver cómo han tomado estas bandas delincuenciales, digámoslo así, el poder en este, pues, en este lugar, en Ecuador. Y sí, realmente ahorita lo que se debe tomar o lo que se va a empezar a implementar es mano dura, así Sí, como lo que ha hecho Bukele. Como lo que ha hecho Bukele. También este presidente es bastante joven. Y sí, también muy joven, no muy le ha durado jovencito. nada la presidencia cuando ya el país se le está literalmente jodiendo, por decirlo de alguna forma, Mm, destruyendo. sí, porque llegó Bukele y ya has visto, el país más seguro de América. Exacto. De los países más inseguros al país más Con, seguro. al país más seguro. Con un 80% de aprobación a Sí, nivel del país. y ese 20 porque es familia de las bandas y las bandas. Sí, 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 sí. El 20 son los que están en la cárcel. Claro. Por eso hay 20, Todo así, todo así. pero coño, un 80 es que a ver, es que ha cambiado. O sea, es que ahora puedes ir a comprar el pan. Coño, que ahora puedes ir a comprar el pan. Antes no. Antes era muy complicado, ¿para qué? Y es interesante ver esto. Pero también digo, ¿no? Deben empezar a implementar mano dura en el país, claro. Pero si nos damos cuenta, esto se empezó a joder después del 2017, cuando el país empezó a caer en crisis económica. Entonces lo que deben hacer también es, claro, para la juventud actual, para los jóvenes actuales, tienen que empezar a implementar fuerza, ¿no? Mano dura, mandarlos a las cárceles, dejar que no manden en las cárceles y todo eso. Pero para los jóvenes del mañana, empezar a implementar, primero que todo, información, Sí, educación y aparte de eso, una sostenibilidad en el país, para que efectivamente. los jóvenes no tengan que caer a eso. ¿Hago entender? Sí, porque si no es un pez que se muerde la cola. Si no inviertes en eso, vas a volver otra vez a lo mismo. Exactamente, exactamente. Vas a invertir en cárceles y vas a meter probablemente a toda la Sí, población y prácticamente. cuando salgas de la presidencia, luego o ellos mismos salen o los hijos de ellos pues, se Sí, vuelven así y el presidente que llegue o la persona que llegue va a ser un corrupto. Entonces toca cambiar es a la población y mejorar la economía del país. Eso es lo que se debe implementar. Alex ahí para presidente. sí, yo te voto. Toma mi voto. Sí, 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 sí. Entonces sí, gente, esto es lo que está pasando en Ecuador. Esperemos que se solucione pronto, se solucione pronto. Eh, Terrible que este país tan seguro esté pasando por estas adversidades, tanto económicas como de seguridad, Sí, porque como les digo, no todo es blanco o negro, no se puede juzgar a todo mundo, porque hay personas que tienen falta de oportunidades y la única forma que ven ellos es recurrir a esto porque no han estado fuera de otra capacidad. Y cuando uno está joven o está muchacho, realmente acepta muchas veces cosas sí. que no Cuando debería no por, deberías, cuando eres joven por la haces muchas ambición. locuras. Por eso está ese dicho. Si de joven haces muchas locuras es porque eres joven. Todavía no eres adulto, no has madurado y con lo cual es como dices, aceptas muchas cosas que no deberían de aceptarse. Y si ya creces con eso, peor que peor. Es terrible realmente. Entonces esperemos que pronto mejore este maravilloso país. Eh, Les mandamos un saludo Ecuador. desde acá de corazón. Les digo Saludito. que si ustedes son jóvenes, son muchachos, no acepten trabajos fáciles porque al fin de cuentas esto solamente los va a llevar a peor a ustedes mismos, incluso al mismo país, aunque parezca que no. Y pues ya saben, gente, infórmense mucho, tomen agua. Esto fue Colonizadores Colonizados. Besos. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta,
estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.